Muy bien, bienvenidos a todos los que se han conectado recientemente en este momento. Les agradezco que me acompañan. Por favor, compartan el mensaje y quiero que vengan conmigo al libro de Jueces, el capítulo 6. En el capítulo 6 del libro de Jueces encontramos una historia. El libro de los Jueces es un libro de muchas historias de la conquista del pueblo de Israel, de cuántas conquistas hicieron ellos y cuántas veces ellos también fueron conquistados. Y el libro de los Jueces, yo me identifico mucho con el libro porque es algo muy interesante que las cosas que pasan allí todavía pueden pasar en la vida espiritual, en la batalla, en la conquista, en el camino que nosotros tenemos hacia la tierra prometida, hacia la Canaán celestial que Dios nos ha prometido. Y por eso me gusta mucho el libro de Jueces. Y en el capítulo 6 encontramos una historia fascinante, una historia que ustedes conocen y una historia que hay que compartir. Por eso comparta allí, que va a ser de mucho bien el poder nosotros aprender algunas de las enseñanzas que tenemos aquí. Miren, el pueblo de Israel estaba en aprieto. Los madianitas estaban subyugando al pueblo de Israel y lo habían hecho por 7 años. Y las cosas estaban mal en Israel, a tal punto que no había prácticamente comida porque el yugo era tan fuerte que los madianitas venían y se llevaban todo, acababan con todo. Y tenían tributos sobre Israel y estaban oprimidos y 7 largos años habían pasado. El pueblo de Israel había adquirido esta consecuencia por haberse apartado de Dios. Ahora, sin embargo, Dios siempre tiene a alguien en quien Él puede poner la dirección para lograr una victoria. A pesar de que el pueblo se aparta, a pesar de que el pueblo de Israel se va por los caminos de los dioses ajenos que Dios le había prohibido, Dios siempre quiere que su pueblo regrese, que clamen a Él, que le busquen. Quizás estoy hablando para alguien en esta noche que se ha apartado, que se siente frío, que se está desanimando porque la iglesia no está abierta, porque no recibe quizás el calor de estar juntos allí en la iglesia, aunque nosotros, todas nuestras iglesias, mis iglesias están abiertas, pero no tal como para hacer la comida, el potluck, para compartir, para hacer juegos, para hacer actividades sociales, etcétera, etcétera. Y como no podemos hacer eso, muchas personas pueden decir, bueno, pues yo no tengo motivación para estar en la iglesia. Satanás puede usar ese mismo motivo para destruir tu vida espiritual, apartarte de los caminos del Señor. Ahora, Dios tiene un plan para liberar al pueblo de Israel si ellos quieren liberarse. Y entonces, como ellos estaban oprimidos, estaban bien desesperados, ellos clamaron a Dios. Y Dios envía al profeta y le dice, bueno, ustedes están así en esa condición porque ustedes se han apartado del camino y de las enseñanzas que yo le he dado. Y han adorado a los Baales, han adorado a Cera, han adorado dioses falsos y la ira de Dios se encendió contra ellos. Ahora, nosotros vemos, número 1, en el capítulo 6, en el versículo 11, y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí vemos el primer versículo que vamos a analizar en esta noche. El ángel se aparece, o sea, la presencia de Dios llega a Israel. A pesar de la idolatría, a pesar, Dios sigue amando a Israel y se aparece allí porque Él quiere libertar a Israel, porque quiere darle la victoria. Y entonces se va donde el que está siendo fiel, donde el que está meditando en las cosas del pueblo de Dios y en el que está buscándole, en el que se siente fiel, en el que está buscando a Dios en su corazón a pesar de las circunstancias. Por eso no debemos abandonar el camino de Dios. No debemos dejar de buscar a Dios. Este Gedeón dice que estaba sacudiendo el trigo, estaba trillando el trigo, diferentes versiones dicen, estaba paleando el trigo o lo estaba quitando de la espiga, pero lo estaba haciendo en el lagar. ¿El lagar para qué es? El lagar es para exprimir las uvas, para hacer el vino, para guardar las uvas. El lagar es para hacer el mosto.
Sin embargo, en el lagar él estaba haciendo una actividad que no era propia del lagar. Estaba sacudiendo, trillando el trigo. Miren, hermanos, a mí me gusta la narrativa de la literatura hebrea, me encanta. Y cuando yo estudio la palabra de Dios, me gusta meditar en ella. Y entonces tengo una libretita en la que yo escribo. Y en esta libretita yo tomo mis anotaciones y en ella medito. Y veo cómo Dios obra en la palabra, cómo Dios nos muestra sus mensajes. Aquí, en este versículo, el Señor nos está dando un mensaje. Era un tiempo de crisis, era un tiempo desesperante, era un tiempo difícil para el pueblo de Israel. No podían ni siquiera hacer una actividad sencilla públicamente porque estaban en constante amenaza. Así que Gedeón está sacudiendo su trigo, está trillando el trigo, está haciendo su actividad en el lugar que no debía hacerlo, pero él está camuflando la actividad para poderlo esconder. Si ellos venían al granero, no iban a encontrar trigo. No iban a ir al lugar donde... Ellos iban a ir al lugar donde se supone que estaba el trigo, pero no iban a encontrar. Yo me puse a relacionar un poquito el trigo. El trigo, de allí sale el pan, de allí sale el sustento, de allí sale la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús se compara al pan, al maná que nosotros necesitamos cada día, comer cada día. Y si el trigo, y si el pan es Jesús, es el pan de vida que nosotros necesitamos. Jesús mismo dijo, no solo de pan físico, de pan de trigo, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, yo comparo el trigo con la palabra. Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Muchos estaban haciendo actividades no buenas en Israel, pero Gedeón estaba haciendo una labor noble. Estaba trabajando escondido, tenía miedo, pero él estaba haciendo algo muy importante. Estaba trillando el trigo. Y yo, como le he dicho, es símbolo el trigo de la palabra de Dios. Es símbolo de la enseñanza. Es símbolo del mensaje del Señor. Yo lo veo así. Así que, hermanos, nosotros estamos en crisis, lo sabemos. Hay crisis mundial y tenemos este COVID-19 que está afectando emocional, económicamente, que está afectando a los niños, a la educación, que ha modificado la vida como la teníamos antes de 180 grados, le ha dado vuelta. Pero esto ha afectado la vida espiritual de muchas personas, que así como en Israel muchos estaban apartados de Dios, no hacían caso a las cosas que estaban ocurriendo, estaban olvidándose de Dios y haciendo idolatría y adorando a otros dioses. Gedeón estaba meditando, Gedeón estaba recordando, y lo vamos a ver en un minutito más en las cosas que él estaba meditando. Gedeón estaba trillando el trigo. Hermanos, yo quiero confesarle que durante esta pandemia yo personalmente siento que he crecido espiritualmente, pero yo sé que no es el caso de todos. Muchos se han derrumbado espiritualmente en esta pandemia. Muchos han descuidado el estudio de la lección de la palabra de Dios. Muchos tienen tiempo que no cantan un himno, que no se arrodillan a orar, y entonces esto está tomando el enemigo ventaja sobre esta situación, destruyendo la vida espiritual de muchas personas. Pero no debe ser así. Gedeón estaba trillando su trigo. Usted estudie la palabra de Dios, trille la palabra de Dios, lea los salmos, busque los evangelios, estudie el mensaje de salvación, fortalezcase, arrodíllese a orar, busque al Señor cada día, y usted va a ver que en el momento difícil de crisis, Dios se ha de manifestar en tu vida de una manera especial, como lo hizo en la vida de Gedeón. Así que Gedeón estaba trabajando, y eso es importante porque Dios siempre va por los que están trabajando, porque están ocupados. Aunque hay problemas, aunque hay dificultad, se ocupan de hacer algo, y este hombre estaba haciendo algo. Hay algo muy importante, y es que dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
Ahora yo me pregunto lo siguiente. Si usted lee la historia de Gedeón, estoy casi seguro que usted va a llegar a la misma conclusión que yo. La conclusión es que para nada Gedeón es un hombre valiente. Pero Dios le está diciendo varón esforzado y valiente. Las cualidades de Gedeón eran de un hombre que dudaba, de un hombre que tenía poca fe, de un hombre que no estaba listo, que se sentía inferior. Miren, hermanos, el típico ser humano que es usted y que soy yo. En Gedeón yo no veo lo que Dios está diciendo. Y ay, hermano, yo fui bendecido por esa palabra cuando yo estaba leyendo y estudiando y viendo los detalles. Ustedes saben que así es que la humanidad, los hermanos en la iglesia, el líder, el pastor, muchas veces nos ve. Nos ve como que no valemos nada, como que no somos nada. Pero no es lo que dice el pastor, lo que dice un anciano, lo que dice un hermano, lo que dice el mundo por ahí, lo que dice el jefe del trabajo. Tú no vales lo que ellos dicen. Tú vales lo que Dios dice que tú vales. Y eso es lo más importante y lo más maravilloso que nosotros debemos considerar en esta noche. Valemos lo que Dios dice que vale. Así que, hermanos, miren, Gedeón recibe este enunciado de parte del ángel, un enunciado que él ni siquiera cree, porque el ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Miren, hermanos, Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Y Él ve el futuro desde el principio. Y Dios no nos ve como quizás nosotros nos vemos en el momento. Dios nos ve como nosotros podemos llegar a ser con su bendición, con su presencia, con su unción, con el Espíritu Santo en nuestra vida. Dios nos garantiza grandes cosas en el futuro, en nuestra vida, si nosotros simplemente le creemos a Él. Los hombres, los seres humanos nos ven mediocres, nos ven como nada, que no servimos, nos desvalúan, nos bajan la autoestima, pero Dios ve a Gedeón y ve en él un soldado valiente, un guerrero o alguien victorioso. ¿Lo era Gedeón? Para nada. ¿Lo sabe Gedeón? Lo sabe, pero no es como Gedeón se ve, es como Dios lo ve. Y no es como tú te ves, es como Dios te ve. Estás cansado de andar por la vida sin hacer, sin lograr mucho, sin estar bailando, quizá en la iglesia, dando vueltas, calentando un banco y no haciendo lo que el potencial que Dios te ha dado demanda. Tú tienes que escuchar la voz de Dios en esta noche y decir: Señor, tu sueño conmigo es más grande que mi sueño, que el sueño que yo tengo para mí mismo, que mi sueño propio sobre mí. Y es así. Dios tiene grandes sueños para cada uno de nosotros que nosotros no hemos visto revelarse, pero Dios quiere revelarlo en tu vida. Gedeón no se considera que él es esa persona que Dios está describiendo. Y Gedeón entonces comienza un diálogo con el ángel, y esta es la parte que más me gusta, porque el ángel le dice y Gedeón responde. Gedeón pregunta y el ángel le responde, y comienzan un diálogo entre Dios y Gedeón especial, interesante. Y quiero compartir algunos de los detalles de ese diálogo para que ustedes vean cómo es que Dios está trabajando en nuestras vidas. Trabaja en tu corazón, trabaja en la iglesia, trabaja a tu alrededor, trabaja con el pueblo. Dios busca las personas especiales que tú necesitas para ayudarte. Dios tiene un plan maravilloso y lo hace, lo revela a sus hijos, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a cumplir ese plan en nuestras vidas. Gedeón respondió, dice el verso 13: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dice Gedeón, ¿y por qué tenemos todo este mal? Ustedes saben que esa pregunta Gedeón no debió hacer, porque Gedeón sabía por qué había venido el mal. En su propia casa había un altar a Baal, había una imagen de adoración en su propia casa. Así que él sabía, pero está preguntando, ¿por qué nos ha venido tanto eso? Bueno, quizás Gedeón puede decir, bueno, pero eso es un altar pequeñito ahí, eso es nada más en casa de mi papá y que de todo el pueblo. No, el pecado estaba en todo el pueblo. Se habían apartado de Dios y ya Dios había mandado mensajeros anunciando que ese mal habría de venir. Y entonces Gedeón dice, ¿y dónde están todas tus maravillas y que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora
nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y entonces él se queja. Ustedes notan que mientras Gedeón trillaba el trigo, sacudía su trigo, meditaba en la palabra de Dios, porque él tiene una respuesta para el ángel rapidito. Dice, ok, ¿dónde están todas esas maravillas? ¿Dónde están esos milagros de Josué? ¿Dónde están esos milagros de Moisés? ¿Dónde están esos milagros con el faraón? Todas esas maravillas que nuestro padre nos cuenta, ¿dónde están? Jehová nos ha desamparado. Jehová nos ha desamparado, dice Gedeón. ¿Lo había desamparado Dios o ellos se habían apartado de Dios? No, ellos se habían apartado de Dios. Yo puedo estar hablando para ti en esta noche, que te sientes que Dios te ha abandonado, que Dios te ha desamparado, pero no es así. Si tú revisas en tu vida, posiblemente seas tú el que te has alejado de Dios, del estudio de la palabra, de la oración constante, que te ha alejado de la obra misionera en la iglesia, de hacer el trabajo para Dios, de andar en los caminos que Dios quiere que tú andes, de estudiar, de investigar, de consagrarte, de participar, de ser una persona usada por el Espíritu Santo. Y muchas veces dicen, no, es que Dios ya no me quiere, Dios se apartó de mí, Dios se ha ido de mi vida. Pero Dios no se va de nuestras vidas. En el libro de Isaías, el capítulo 49, versículo 15, dice, ¿se olvidará la madre del hijo que dio a luz? O para renegar, olvidarse del hijo de su vientre. Y Dios dice, aunque ella se olvide, o sea, dando la posibilidad de que una mamá se pueda olvidar de su hijo que dé a luz. Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. Y eso se lo decía a los israelitas, pero eso es una promesa que cobra vida cuando nosotros la leemos y la podemos apropiarnos de ella y decir, Dios nunca se olvidará de mí. Puede escribirlo allí en el chat si quiere. Veo que están compartiendo y eso es bueno. Sigan compartiendo, por favor, porque más personas necesitan ser bendecidos con el mensaje. Dios nunca se olvidará de mí. Puedes ponerlo allí en el chat. Nunca se olvidará Dios de mí. Nunca se olvidará de mí. Él nunca se olvida de nosotros. Pero miren lo negativo que está Gedeón y lo positivo que está Dios. Esto es maravilloso, hermano. Esto es lindo, 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 precioso. Gedeón negativo y Dios positivo. Gedeón negativo y Dios positivo. Miren cómo dice la Escritura. Gedeón se está quejando y dice, ¿dónde están esas maravillas? ¿Dónde están? Pero Dios no se pone a discutir con Gedeón y decirle, no, míralas acá, mira aquí, mira allá. No, porque Dios vino con un propósito. Dios tiene un propósito de salvar a Gedeón de sí mismo y de salvar al pueblo. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios muchas veces no nos da explicación por qué están ocurriendo las cosas, pero porque Dios quiere un plan que nosotros nos enfoquemos y es en nuestra salvación, en la salvación de los demás que nos rodean. Y entonces Gedeón está quejándose, pero dice el verso 14. Estoy en el capítulo 6, versículo 14 de Jueces. Dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios sigue viendo el potencial que hay en Gedeón. Gedeón dice, pero nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo Dios por nosotros? Yo no lo veo. ¿Dónde están esos milagros que se hablan? Yo no lo veo. Y el Señor desvía a Gedeón de lo que él está pensando que es negativo y lo pone en un plano positivo. Y le dice, ve con esa tu fuerza y tú salvarás a Israel. ¿Pero qué fuerza tiene Gedeón? Pero no es la fuerza de Gedeón, es la fuerza que Dios pone en Gedeón. Y es como Dios está viendo a Gedeón, no como Gedeón se ve a sí mismo. Y yo quiero decirte, hermano, que tú puedes sentirte sin fuerza. Puedes sentirte desvalido, puedes sentirte desganado, sin motivación alguna, con baja autoestima. Pero eso es todo lo que Satanás dice de ti. Pero lo que Dios piensa de ti, mucho más allá de lo que tú piensas, mucho más allá de lo que los demás piensan y nuestro mundo que nos rodea. Lo que Dios tiene para nosotros es grande, es maravilloso. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Es el Dios de amor. Y aquí está negativo Gedeón, pero está positivo. Y en el versículo 15 vuelve Gedeón y se pone negativo y dice, entonces respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Él era el menor,
que culturalmente no servía para nada, pero sin embargo, Dios es el que está encargado. El menor de la casa de Isaí, ¿quién era? David. Y Dios hizo grande liberación. Los jóvenes hebreos posiblemente eran menores entre sus hermanos, pero ellos hicieron grandes hazañas. Dios no necesita un gigante para hacer grandes hazañas. Dios necesita un corazón entregado, con un poquito de fe. Dios necesita un poquito de fe de tu vida. Puedo estar hablando para alguien que dice, pues que yo soy inmigrante, pues yo no tengo documento, o yo soy una mujer, o yo soy una muchacha, o yo apenas estoy en la escuela. Estoy hablando para un joven quizás que dice, yo no sé qué voy a hacer de mi vida. Ponte en la mano de Dios. No importa de dónde tú vienes, eres una criatura de Dios y Dios te puede bendecir. Yo comienzo a meditar en mi vida, en el campito allá donde yo nací, sin ninguna dirección, sin ningún prácticamente futuro, y allá en el 1990 conocí la iglesia adventista. Hermanos, y la iglesia adventista, o el poder de Dios, la bendición de Dios, fue la que fue trazando el camino para yo educarme, para yo formarme, para yo conocer personas, para yo interactuar. Era alguien tímido, alguien que no podía hablar en público, alguien que no podía expresarse bien, pero Dios no me estaba viendo allá, Dios me estaba viendo hoy, Dios me estaba viendo con una maestría, Dios me estaba viendo con un doctorado, aunque no lo tengo todavía, pero yo tengo planes, y Dios me está viendo como Él me ve, no como yo me veía. Y yo decía, pero ¿cómo puedo yo salir de este campo? ¿Cómo puedo yo estudiar, ir a la universidad? No tengo dinero, no tengo un centavo, soy de familia pobre, no, mi familia no me puede ayudar. ¿Cómo puedo yo llegar a ser alguien en la vida? Pero simplemente empecé a caminar. Me llevé de los consejos de los muchachos. Hay que colportar. Pues me fui a colportar. Y no me fue bien colportando, pero seguí colportando. Hasta que entonces Dios comenzó a abrir puertas y me hice un colportor de los mejores en ese tiempo. Pero Dios abrió puertas. Pero abrió puertas porque yo estaba caminando en la senda que Él quería. Porque yo estaba esforzándome. Y parece que mi esfuerzo no me iba a llevar a nada, porque yo nunca me vi como alguien bueno, nunca me vi como alguien que podía tener éxito en alguna cosa. Baja autoestima. No tenía mucha ropa, no tenía recursos, no tenía, carecía de todo, pero tenía deseo. Y con los compañeros y con todos los que iban ahí también, pobres, ahí íbamos, Señor. Ahí íbamos, confiando en el Señor, leyendo la promesa cada día, afianzándonos. Si lo hiciste con Gedeón, lo hará conmigo. Y Dios nos fue dando pequeñas victorias, pequeñas victorias. Y nos ha dado también grandes victorias. Y yo me siento alguien bendecido por el Señor, que puedo decirte a ti en esta noche, que si Dios lo hizo con Gedeón, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Claro que sí, lo puede hacer contigo. Dios es maravilloso. Y miren, hermanos, miren cómo dice el verso 16. El verso 15, Gedeón negativo. El verso 16 dice, Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Dios dice, pero soy yo el que te estoy mandando, Moisés. ¿Te acuerdan de Moisés? Soy yo que te estoy mandando. Esfuérzate y sé valiente, Josué. ¿Se acuerdan? A todos los seres humanos le da miedo cuando Dios le encomienda una empresa. Sin embargo, Dios dice, yo soy el que te estoy mandando. ¿Cuánto de ustedes Dios le ha llamado con un llamado especial? Es decir, mira, háblale a esa persona de Jesús. Háblale o da este estudio bíblico o debes tomar este cargo en la iglesia para ayudar a los jóvenes, para ayudar a los niños, para hacer la historia, para trabajar con la familia, para trabajar dando comida en el potluck o llevando comida a los homeless por ahí. Todos tenemos un ministerio que Dios nos ha llamado y Dios nos ha llamado, pero muchos no hacen ni obran porque tienen miedo, porque se creen incapaces, porque sienten que no es posible, porque no tendrán apoyo, porque tienen temor a la crítica, pero Dios es el que te ha mandado. Y Dios le dice a Gedeón, Dios no, y lo que me interesa es que aquí de este párrafo, este texto, es que Dios no le habla negativo a Gedeón. Gedeón está negativo, pero ¿y esto? ¿Y aquello? ¿Y por qué? ¿Y dónde? Haciendo todas las preguntas. Y Dios no se enfoca en las dudas,
en la desesperación, en lo negativo de Gedeón, sino que Dios se enfoca en crear en Gedeón una actitud victoriosa, positiva, porque a Dios no le gusta eso de fracaso. Y dice el verso 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Unas preguntas, unas cosas que hace Gedeón que yo mismo me quedo y ¿por qué pregunta tanto y por qué pide tanto? Si es Dios el que está ahí. Pero él quería señal. Su fe era pobre, su fe era simple y había un ardor en él de hacer algo. Sí lo había, pero no sabía cómo. Así que Dios otra vez es paciente con Gedeón y no se pone a hablar de lo negativo. No le dice, pues Gedeón, ¿qué es lo que te pasa a ti? Sino que en el verso 18... que Gedeón dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, saque una ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, ¿quién respondió? O sea, el ángel, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Ay, hermano, esto realmente me tocó, porque Dios, bueno, Dios no tiene prisa, Dios no está controlado por el tiempo, pero las visitas que Dios hace, las visitas que Dios hizo a los grandes hombres fueron rápidas. Inclusive la visita que le hizo a María, ¿cuánto pudo haber durado la visita que le hizo al ángel a María? 2-3 minutos. La visita que el ángel le hace a Abraham, bueno, esa duró más porque él les rogó que se quedaran allí, que le iban a hacer, y esta es parecida. Y entonces Gedeón le dice, no, espérame aquí, yo voy a preparar un sacrificio, voy a preparar algo y lo voy a ofrecerte algo. Y el ángel le dice, está bien, ve, yo te espero. ¿Cuánto tiempo Dios te ha llamado, joven que me escucha, a empezar una carrera? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado, hermano que me escucha, a dirigir un departamento en la iglesia, a escribir un sermón, a escribir un tema, a hacer algo grande para Dios? Ahora que ya pronto vamos a tener la dirección de Yahweh, las elecciones nuevamente, ¿cuántos jóvenes Dios estará llamando a hacer algo? A empezar un ministerio en las redes sociales, a dar estudios bíblicos en Zoom. Dios está llamando gente todo el tiempo, pero Dios está esperando y está esperando por ti. Y Dios le dice a Gedeón, está bien, ve, espera, haz lo que tenga que hacer, yo te espero. Dios está esperando por ti todavía. Dios está esperando por ti para empezar algo grande en tu vida. Dios está esperando por ti para que desates ese potencial que hay en tu vida, que Dios va a estar contigo. Libera eso. Dios te va a bendecir y va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Solo tiene que moverte. Y Gedeón preparó un cabrito, dice, y trajo la ofrenda. Y no era ofrenda, era una comida prácticamente. Y allí vemos que Gedeón estaba equivocado hasta en la manera de cómo adoraba. Pero Dios fue paciente con Gedeón. Y el ángel le dice, mira, ese caldo que tú trajiste, tira ese caldo, saca la carne, ponla aquí encima de una piedra. No era así que se hacían los sacrificios. La ofrenda, se traía el animal vivo, se subía encima de la piedra o del altar que se construía. Se mataba el animal, se derramaba la sangre y se le ponía la leña y el fuego y se ofrecía el sacrificio. Gedeón, que sabía sus padres y todo cómo se hacía el sacrificio, él trajo una carne cocinada allí. Pero el ángel no le dijo, no lo reprendió. Porque Dios es paciente con nosotros. Aun cuando estamos haciendo cosas mal, Dios puede usarnos y encaminarnos al bien. Así que puso la carne allí y el ángel dice que tocó y salió el fuego y consumió la carne. Y en el fuego el ángel se regresó. Gedeón quedó anonadado, sorprendido, porque había visto el ángel de Jehová, quedó postrado, pero el Señor le dijo, voy a estar contigo. Gedeón dijo, ay Dios mío, me voy a morir, y el Señor le dice, no morirás. Le aseguró, no morirás, porque Dios le había dicho, tú liberarás a este pueblo, tú le darás la victoria, tú saldrás adelante, tú lograrás hacer grandes cosas. Dios se lo había dicho, como Dios te lo dice a ti. Quizás quiere una señal. Bueno, pues Dios te está dando una señal. La palabra de Dios es la mejor señal. Dios te está hablando a través de mí hoy. Y ahí tiene una señal. Pero si quieres más señal, Gedeón siguió pidiendo señal. Porque todo lo que el ángel decía de Gedeón, Gedeón no se lo creía. Todo lo que el ángel decía, tú eres valiente, tú eres poderoso, tienes fuerza, un varón esforzado. Gedeón no se creía nada de eso. Pero no es lo que tú pienses de ti, es lo que Dios piensa de ti. Y para lo que Él te ha diseñado. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa.
Dios tiene grandes cosas. Cuando yo vivía en el estado de Delaware, Delaware se menciona mucho hoy y ayer por las elecciones. Allí vive el que posiblemente sea el próximo presidente, Joe Biden, ahí en Delaware. Y entonces, cuando yo estaba en Delaware, yo estaba en el ministerio, estaba plantando una iglesia. Ya había plantado una iglesia, pero ya yo veía que ya había llegado la oportunidad de yo moverme hacia adelante. Ya la iglesia estaba plantada, las cosas podían seguir adelante sin mí. Y yo tengo un amigo que me dijo, oye, ¿y por qué tú no te vas a Andrews a hacer tu maestría? Y yo le dije, ¿por cómo? Yo no sabía cómo podía. Lo que yo había escuchado era que un inmigrante como yo, que no hablaba el idioma inglés, que hablaba apenas palabritas, no podía ir a Andrews a estudiar. Porque uno encuentra mucha gente negativa en el camino y apenas puede encontrar uno o dos que te dé un buen consejo. Escucha a esas personas. Y estas personas que me decían, no, tú no, Andrews, tú no hablas inglés, tú no tienes dinero, eso es carísimo, me decían. ¿Cómo puede ser posible? Y este muchacho me dice, pero ¿y por qué tú no te vas a Andrews? Y entonces yo le dije, ¿cómo yo hago? Y él me dijo, mira, yo fui a Andrews y estudié y ahora soy pastor full time y aquí estoy trabajando. Tú debes ir a Andrews. Nosotros recuerdo que cuando me dijo eso, estábamos en Alemania, creo que estábamos. Fue un viaje y ese muchacho comenzó, me tocó creo que compartir cuarto en alguna ocasión con él. Y él comenzó a preguntarme, pero ¿y cómo es tu ministerio? ¿Cómo es que tú estás haciendo? Y yo le dije, no, yo planteo una iglesia, yo esto, hemos hecho tal cosa. Y él me dice, pero ¿cómo es posible? Y entonces él me dice, ¿y ya tú tienes tu maestría? No, no tengo maestría. No, y comenzó a explicarme el proceso de cómo se hacía. Después que yo comencé a averiguar, me doy cuenta que, bueno, ya un amigo mío estaba en Andrews y comienzo a dialogar con él y él me dice, si yo estoy aquí, que nosotros fuimos a la escuela juntos, tú puedes venir, ven. Y yo digo, pero ¿cómo puedo yo ir? Necesito como $30,000 para acabar esa maestría. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Yo no tengo dinero. Y entonces comencé a averiguar y di un viaje a Andrews. Y vi y digo, pues yo creo que es posible, pero pensaba, ¿y cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer? Yo no sé. Y si dejo lo que poquito que tengo por algo que yo no sé qué va a pasar, puedo fracasar. Pero hermano, el que está en manos de Dios, no hay tal cosa como fracaso si vas haciendo lo que Dios te pide. El asunto es que yo decidí finalmente dejar todo y ir a Andrews a estudiar. Y pensé, digo, bueno, voy a agarrar un préstamo estudiantil y cuando termine voy a tener $35,000, quizás $40,000 en deuda. Y entonces, bueno, me dedico a pagarlo. Me imagino que me compré un Mercedes-Benz y que tengo un carro que voy a pagar. Y lo voy a pagar, pero voy a hacer mi maestría. Y me fui a Andrews y entonces cuando ya tenía un par de semanas que ya finalmente iba a terminar de hacer mi mudanza, hacer todos los detalles, ya tenía el apartamento conseguido, me llegó una carta de la conferencia donde yo estaba. Y la carta decía que ellos estaban haciendo responsable por mis estudios y que me iban a pagar todos los gastos de la tuition, de las clases, más me iban a pagar un stipend, es un salario pequeño, pero que me iba a ayudar me alcanzaba para la renta y para algunas cosas, algunos libros. Y durante los 2 años y medio que iba a durar la maestría, ellos iban a encargar de que yo tuviera seguro de salud, mis hijos y mi familia, que tuviéramos seguro de salud. Hermano, cuando yo leí esa carta, cuando yo vi todos los detalles, yo dije, grande es quien, Jehová de los ejércitos, que me ayudó, que al yo poner el pie sobre el agua, el camino del Jordán se abrió para mí. Y quizás estoy hablando para alguien en esta noche que piensa que las cosas no son posibles. Yo quiero decirte que sí son posibles porque yo soy testigo. Gedeón pensaba que no era posible, pero yo quiero decirte que sí son posibles. Un poquito de fe es necesario. Un poquito de fe y te cruzarás al otro lado el Señor. Un poquito de fe y tendrás la victoria en Cristo, en el trabajo que está buscando, en el estudio que está pensando, en la carrera que está estudiando. Un poquito de fe y puede lograr que ese amigo, ese hermano, venga a la iglesia. Un poquito de fe y vamos a entrar al reino de los cielos. Es el llamado mío en esta noche. Ejerce la fe. Confía, el Señor no nos abandona,
pero Él tiene grandes sueños para ti y para mí. Confía en Él, ponte en sus manos. Que Dios te bendiga.